Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos haciendo estos vídeos para explicar la ley del gobierno valenciano, la ley 5/1983, ley del Consell. Hemos visto ya el título primero, que como sabéis recoge al presidente de la Generalitat. Ya tenéis un par de vídeos ahí grabados. Y vamos a seguir con la explicación de la ley y vamos a ver el título segundo, que se llama del Consell. El objetivo de estos vídeos no es simplemente leer la ley, sino incidir en aquellos aspectos que más han salido en las oposiciones a la Generalitat Valenciana. Insisto, título segundo del Consell. Son 3 artículos, solamente el artículo 13, el artículo 14 y el artículo 15. El Consell, ya lo sabéis todos y todas, es el gobierno valenciano. Y en ese capítulo primero que vamos a ver hoy, trata sobre el Consell y su composición, es decir, de qué está formado el Consell, de qué está formado el gobierno valenciano. De eso va a tratar este título segundo y os lo tenéis que saber bien porque en el examen es algo que preguntan con bastante frecuencia. El artículo 13, un artículo muy corto, dice que el Consell es el órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige la administración de la Generalitat. Aquí hay varias cosas que hay que saberse. Lo primero es que el Consell es un órgano colegiado. Muchas veces lo leemos, pero no explicamos o no explica nadie qué es un órgano colegiado. Pues un órgano colegiado es un órgano que debéis de saber que se caracteriza por la toma de decisiones de forma conjunta, por lo tanto está formado por un grupo de personas, está formado por una pluralidad de personas. En este caso, está formado por un grupo de personas que están encabezadas por el presidente de la Generalitat. ¿Vale? Y por tanto, las decisiones de este Consell, de este gobierno valenciano como órgano colegiado, se toman de forma compartida, de forma conjunta. Y no se toman las decisiones por parte del presidente de la Generalitat sin previamente consultar a los miembros de su gobierno. Eso es lo mismo que decir que dentro de un órgano colegiado, evidentemente se presupone que existe una deliberación y una colaboración. Bueno, pues aquí tenéis unos breves apuntes dados por mí sobre lo que es un órgano colegiado. Entonces, repito, el Consell es un órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. ¿Vale? Hay que saberse estas dos palabras, potestad ejecutiva y reglamentaria. Potestad ejecutiva, ¿vale? Es la potestad para ejecutar las leyes, para ejecutar las leyes. Y la potestad reglamentaria es la potestad para dictar los reglamentos. ¿Vale? Estos son potestades que tiene el gobierno valenciano. Es decir, poder para ejecutar las leyes y poder para dictar reglamentos. Luego, artículo 13, el Consell es el órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige la administración de la Generalitat. ¿Vale? Bueno, artículo 14. Artículo 14 dice que ese Consell se compone del presidente de la Generalitat, del vicepresidente o vicepresidentes en su caso y de los consellers. Aquí muchas veces en los exámenes tipo test lo que han hecho es quitar esas 3 palabras que dice en su caso. El hecho de que la ley 5/1983 del gobierno valenciano
establezca aquí en su caso, nos da a entender, evidentemente, que la figura del vicepresidente o vicepresidentes es una figura potestativa, es decir, que el presidente de la Generalitat puede decidir que existan vicepresidentes o puede decidir que no los hay. Fijaros bien en la redacción de las leyes porque es lo que usan para preguntar en el tipo test. Artículo 14.1 dice que el Consell se compone del presidente, de los vicepresidentes, vicepresidente o vicepresidentes en su caso y de los consellers. Y luego en el apartado 2 dice que a las reuniones del Consell podrán asistir los secretarios autonómicos cuando sean convocados. Dice podrán asistir, no dice deberán asistir. Con lo cual solamente se les va a invitar, solamente se les va a decir que vayan, solamente van a ser convocados esos secretarios autonómicos cuando realmente en la reunión del Consell se vea por parte del gobierno valenciano que son necesarios para aclarar alguna situación. Y finalmente vamos a ver el artículo 15, que es un poquito más largo. Vamos allá, dice el presidente de la Generalitat podrá nombrar o cesar uno o varios vicepresidentes del Consell que llevarán a cabo las funciones de máximo apoyo y asesoramiento en las tareas desempeñadas por el presidente. Les repito, el presidente de la Generalitat podrá nombrar o cesar a uno o varios vicepresidentes del Consell que llevarán a cabo las funciones de máximo apoyo y asesoramiento en las tareas desempeñadas por el presidente. Nos está diciendo que el presidente de la Generalitat puede nombrar o puede cesar a un vicepresidente o a varios que lo que van a hacer es apoyarlo a él, apoyarán al presidente de la Generalitat, ¿vale? Y harán funciones de asesoramiento, de asesores del presidente de la Generalitat. Sigue diciendo, los vicepresidentes podrán ser titulares de uno de los departamentos en los que se divida la administración autonómica, en cuyo caso, en ese caso de que el vicepresidente sea además titular de uno de los departamentos de la administración autonómica, en ese caso ostentarán, además de la condición de conseller, ¿vale? Es decir, en ese caso que son vicepresidentes y están al cargo de uno de los departamentos de la administración autonómica, en ese caso, además de ser vicepresidentes, serán también consellers. Pero también se puede dar la situación en la cual el vicepresidente no tenga ningún departamento de la administración autonómica asignado. Y en ese caso, dice la ley, no tendrán funciones ejecutivas propias. Los vicepresidentes, como miembros del Consell, asumirán las funciones de la presidencia del Consell en caso de ausencia, vacante o enfermedad del presidente según su orden. ¿Vale? Dice que los vicepresidentes, como miembros del Consell, van a asumir las funciones de la presidencia del Consell, porque sabemos ya, lo hemos dicho en vídeos anteriores, que el presidente de la Generalitat es también el presidente del Consell, con lo cual lo que nos está diciendo aquí en este artículo 15 es que si el presidente de la Generalitat
está ausente, está enfermo, pues lo va a sustituir el vicepresidente como presidente del Consejo. Sigue diciendo, ¿qué pasa en ese caso de que el presidente esté enfermo, de que esté ausente? ¿Qué pasa si no existen vicepresidentes? Porque antes hemos comentado que la figura de los vicepresidentes no es obligatoria, con lo cual puede que tengamos un Consell, un gobierno valenciano en el cual no existan vicepresidentes. En este caso, nos dice la ley, cuando no existan vicepresidentes, será sustituido, es decir, el presidente de la Generalitat se refiere, será sustituido por el conseller que el presidente designe expresamente y en su defecto por el conseller que más tiempo lleve de forma ininterrumpida en el cargo. Y en caso de igualdad, en caso de que haya dos consellers que lleven el mismo tiempo de forma ininterrumpida, de forma continuada en el cargo, que ya sería casualidad, pero bueno, la ley se tiene que poner en todos los casos posibles. ¿Vale? En ese caso de que existan consellers que lleven el mismo tiempo, ¿vale? Según el orden de precedencia de las consellerías establecido en el decreto de creación de las mismas. ¿Vale? Vuelvo a leer todo. Cuando no existan vicepresidentes, será sustituido el presidente de la Generalitat por el conseller que el presidente designe expresamente. Eso lo tenemos claro. Y en su defecto, por el conseller que más tiempo lleve ininterrumpidamente en el cargo y en caso de igualdad, según el orden de precedencia de las consellerías establecido en el decreto de creación de las mismas. ¿Qué es el orden de precedencia? El orden de precedencia al final es un orden establecido de una forma jerárquica, ¿vale? Que nos indica cuál es el puesto más importante y cuál es el puesto menos importante. Por ejemplo, en el protocolo se colocan a las personas según su nivel de importancia, según su nivel de precedencia, según su nivel de jerarquía. ¿Vale? Con lo cual nos está diciendo aquí que en caso de que no haya vicepresidentes, se va a sustituir al presidente de la Generalitat por el conseller que éste haya designado. Si no lo ha designado, por el conseller que lleve más tiempo de forma ininterrumpida en el cargo. Y en caso de igualdad de dos consellers que lleven el mismo tiempo en el cargo, según el orden de precedencia de las consellerías establecido en el decreto de creación de las mismas. Hay un Real Decreto de la Generalitat Valenciana donde se establece el orden jerárquico de las consellerías para este caso. Sigue diciendo, los vicepresidentes como órganos de apoyo y asesoramiento del presidente, lo hemos dicho antes, que los vicepresidentes son órganos de apoyo y asesoramiento del presidente de la Generalitat, ejercerán las funciones que les encomiende o les delegue el presidente. Para acabar este punto 1 dice, asimismo, el presidente podrá asignarles las funciones de dirección, impulso y coordinación política de aquellas materias que considere oportunas. Las ausencias temporales del presidente de la Generalitat superiores a un mes se comunicarán al Corts. Esto también lo han preguntado muchas veces en el examen. Pone ausencias temporales del presidente. Esas ausencias temporales, siempre que sean superiores a un mes, se tienen que comunicar al Corts valencianos.
Cuidado con el plazo. Superiores a un mes, en el examen han puesto 15 días, ¿vale? Han puesto otras cantidades. Superiores a un mes. Artículo 15.2. El presidente podrá nombrar uno o varios consellers sin cartera. Y artículo 15.3, con esto acabamos ya, dice, el presidente de la Generalitat nombrará entre los vicepresidentes o los consellers un secretario del Consejo para que ejerza las funciones establecidas en esta ley. ¿Vale? El presidente de la Generalitat nombrará entre los vicepresidentes o los consellers un secretario del Consejo, secretario del Consejo, secretario del Gobierno valenciano, para que lleve a cabo las funciones establecidas en esta ley, que ya las veremos. Y finalmente dice, el presidente podrá designar de entre los miembros del Consejo un portavoz, es decir, un portavoz del gobierno valenciano. ¿Vale? Luego con esto ya tenéis el título segundo, ¿vale?, del Consejo, el capítulo primero, que es del Consejo y su composición. Hay que saberse la definición del Consejo, que está en el artículo 13 de esta ley. ¿Vale? El artículo 13 es la definición, el concepto de lo que se entiende por Consejo, ¿vale?, por gobierno valenciano. Y luego el artículo 14 y el artículo 15 explica cuál es la composición de ese gobierno valenciano, es decir, de qué personas está formado, qué personas forman ese gobierno valenciano. Bueno, pues nada, con esto doy por finalizado el vídeo. Espero que os sirva, como siempre, para preparar la oposición. En los comentarios de este vídeo tenéis fijado estos tres artículos, el 13, el 14 y el 15, en texto para que podáis seguir mejor la explicación. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Y bueno, sabéis que estoy a vuestra disposición para las clases de preparador de opositores para aquellas personas que lo consideren conveniente. Muchísimas gracias y un fortísimo abrazo a todos y a todas. Cuidaros.